Esta es la historia de cómo sobreviví durante todo este tiempo. Todo empezó cuando era niño, me gustaban mucho las películas de acción en donde los personajes peleaban con cuchillos, desde entonces adquirí un amor único hacia ellos, en especial las dagas. Desde los 8 años empecé a practicar un arte marcial llamado Silat, se basaba en la pelea con cuchillos, en donde me volví muy bueno, de los mejores si puedo presumir, además de ir al campo de tiro a practicar con arco y flecha ya que me era bastante interesante. De no haber hecho estas cosas no habría perdurado tanto tiempo en este apocalipsis. Tiempo después, cuando empecé la universidad decidí estudiar alguna de las ramas de las ciencias naturales, me gustaba mucho la virología y eso me abrió muchas puertas para el futuro. En 2012 recibí una beca en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos por mi trabajo de virología sobre el ébola, todo iba bien, hice buenos amigos, tenía buenas notas, pero, de pronto todo empezó a venirse abajo, empezó un brote de una nueva enfermedad, la gente se enfermaba y moría, el gobierno cerraba las fronteras, militares patrullaban las calles, se llevaban a las personas en convoys y de la nada, algo que parecía imposible pasó, la gente muerta empezó a levantarse. Al ver esto llamé a mis padres para saber si se habían enterado de lo que estaba pasando, pero no me contestaban, preocupado insistí varias veces pero no pasaba nada, rápidamente marqué el número de mi tío, contestó, pero algo en él sonaba raro, lo escuchaba exhausto y me dijo que lo perseguían unas personas que atrapaban a otras para llevárselas, y los que intentaban escapar los mataban. Sentí escalofríos al escuchar eso, pero después llegó lo peor, me dijo que mis padres habían muerto a mano de unos infectados, personas que atacan a otras de una manera desenfrenada, sin control, queriendo devorarlas, y de repente se escuchó un disparo y algo se cayó, debió ser el celular y se cortó la llamada. Sentía incertidumbre, no sabía qué pensar, fue algo muy impactante, aparentemente me había quedado sin familia, tenía tantas cosas que vivir con ella, ya no podía hacer nada para cambiarlo, fui al sillón y me quedé reflexionando, tratando de superar lo que ocurrió, aunque sabía que me llevaría tiempo. Unas semanas después las ciudades empezaron a infestarse de enfermos y atacaban a las personas, terminaban siendo devoradas o infectadas y en un lapso no tan corto de tiempo convirtiéndose en uno de ellos, tal como mi tío me había dicho. Con el tiempo me di cuenta que seguían muertos, ya no eran ellos mismos, sino que se comportaban como salvajes, no quedaban rastros de humanidad, no podías comunicarte, sus mordidas te infectaban y terminabas como ellos al poco tiempo, y para matarlos había que destruir su cerebro, no era muy difícil hacerlo, lo difícil era evitar que te mordieran o rasguñaran. Hablé con mis amigos para saber cómo estaban y qué iban a hacer, algunos no contestaron el teléfono y otros estaban volviendo a sus ciudades natales para estar con sus familias, estaba solo en esto y cada vez había más de esas cosas y no iba a poder sobrevivir de esta manera, tenía que unirme a un grupo, pero ¿cómo encontrarlo? Las redes sociales ya no funcionaban a excepción de Twitter, había una persona que seguía publicando cosas que sucedían donde él se encontraba, se hacía llamar The Last One Alive, se encontraba en New York, y había tenido una conversación con otra persona, pero ya no pude comunicarme porque se había terminado la batería del celular, y no había electricidad para cargarla. Entonces decidí salir de mi casa en busca de personas, tomé mis dagas de Silat y fui al supermercado más cercano a abastecerme de lo que quedara, que por cierto no era mucho pero serviría para sobrevivir unos cuantos días. Después fui a una armería, pero también estaba muy vacía, ya habían saqueado todo lo que tenía, solo quedaban algunas cosas, opté por un arco y unas cuantas flechas, ya que era mi hobby, lo practiqué unos años y no llamaría tanto la atención de los infectados como las armas de fuego. Entonces partí. No pasó mucho tiempo hasta que encontré un grupo de 7 personas, no era lo que pensaba, eran unos inadaptados, robaban a las personas que veían pasar, se aprovechaban de las mujeres, peleaban por estupideces, eran egoístas y no me enorgullecía estar con ellos, pero era la única forma de sobrevivir, no participaba de sus actos inhumanos pero me sentía culpable por no hacer nada al respecto. Dentro de este grupo empezaron a haber problemas, peleas por la comida, por el liderazgo, por las tareas que se le asignaba a cada uno, por ver qué hacer con las personas que capturaban a su paso, y en ese aspecto eran muy desagradables.
Yo siempre trataba de mantenerme neutro para pasar desapercibido o no generar problemas, pero ya harto de ver sufrir a otras personas decidí irme del grupo. Uno de los hombres me retuvo y me dijo que si me iba tenía que dejarles todo lo que tenía y con suerte me dejaban ir con vida. Al resistirme me golpeó y sacó un cuchillo, trató de cortarme y clavármelo pero no podía, sabía cómo actuar ante ese tipo de peligro, en especial contra cuchillos. Eso es parte de lo que me enseñaron en Silat, no tuve más elección que inmovilizarlo clavándole una daga en la pierna y salir corriendo antes de que me atraparan. Se escuchaban disparos impactando cerca mío y de pronto empezaron a llegar infectados atraídos por el sonido. Tuve que treparme rápidamente a un techo para poder evitarlos e irme. Al parecer ya había perdido a esos tipos pero no tenía que descuidarme, eran bastante rencorosos y podrían venir tras mí. 2 semanas después de lo ocurrido con ese grupo encontré otro, parecía bueno, era de militares y era independiente del gobierno, estaba bien organizado, estuve con ellos un mes, aún al parecer no les caía muy bien, no sabía el motivo exacto pero algunos no confiaban en mí, porque no estuve con ellos desde un principio y no podían creer cómo pude estar tanto tiempo solo ahí fuera sobreviviendo, aunque por un lado tenían razón, yo no les conté sobre el grupo en el que estaba antes por miedo a que me rechazaran. También no les caía muy bien porque me acercaba mucho a la hermana del líder, Lucy, que era muy apreciada por todo el grupo, y eso no le gustaba, siempre trataba de alejarme de ella, dándome tareas sin sentido, como hacer inventario de las cosas que teníamos, vigilar los alrededores, entre otras cosas. Un día en busca de alimentos con el grupo en una bodega, empezaron a salir infectados de todos lados, nos encerraban y no quedaba otra alternativa que pelear, estábamos controlando la situación, pero en un momento se cayeron unas estanterías sobre una persona y se estaban acercando infectados, sin dudarlo fui a ayudarlo, al levantar la estantería un infectado me tomó el brazo izquierdo mordiéndome. Todo se tornaba en cámara lenta, veía al hombre que salvé mirarme a la cara cuando se iba corriendo con los demás y después como me estaba mordiendo el infectado. Saqué una de mis dagas de su funda y le propiné un golpe certero en la sien, al ver cómo se desplomaba en el suelo la cámara lenta se iba normalizando. Las personas del grupo habían logrado eliminar a los infectados que estaban entrando por una de las puertas laterales, dándonos una salida para poder acabar con ellos en un sitio más abierto. Cuando todo terminó el líder se percató de que me habían mordido y les dijo a los demás que me dejaran, que ya estaba perdido, se subieron a los vehículos y se fueron dejándome solo, sin decirme nada, siquiera un gracias por salvarme de la persona a la que ayudé. En ese momento me resigné, fui a un galpón que había visto para esperar morir, sentía mucha rabia, empecé a golpear todo lo que había en ese lugar, gritaba, ya nada me importaba, iba a morir, a ser uno más de esas cosas, pensé en matarme pero no tenía las agallas para hacerlo. Empecé a tener fiebre, dolores en algunas partes del cuerpo, dificultad para respirar y de pronto me desmayé. Desperté al día siguiente, estaba muy cansado, pero ya no sentía nada, solo dolor en la herida de la mordida, pero noté que empezó a cicatrizar, y me pregunté, ¿qué habrá pasado? ¿Seré inmune al virus? ¿Se podrá desarrollar una cura conmigo? Saqué conclusiones y pensé que era muy probable haber desarrollado algún tipo de inmunidad al virus ya que de chico me enfermaba bastante, pero que también podían existir otras cepas del virus de las que me pueda contagiar, nada era seguro y tenía tanto que saber, cosas que averiguar así que decidí seguir mi camino, partir hacia el norte, más precisamente a New York, donde podía haber supervivientes como los que se estaban comunicando por Twitter hace unos cuantos meses. Decidí ser sincero con la gente que encuentre para no cometer el mismo error que cometí antes, para poder integrarme bien y no sentirme despreciado, y poder empezar de nuevo con gente que me aprecie, además de encontrar una chica con quien estar a su lado hasta el final. Entonces, con esas intenciones me levanté, tomé mis cosas y fui en busca de un vehículo para movilizarme más rápido hacia el norte. Al caminar unas cuadras pude encontrar varios vehículos, pero ninguno funcionaba, entonces seguí caminando y al cabo de un tiempo encontré una motocicleta que estaba en buen estado, la encendí y me puse en marcha para llegar lo antes posible y comenzar mi nueva búsqueda. Esta vez pondré lo mejor de mí para lograrlo.